Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que es, cuanto menos, fascinante, la gran transformación del sector bancario en España. Lo que antes era un panorama lleno de nombres locales, de bancos y cajas de cada región, pues ahora está dominado por un puñado de gigantes. Así que vamos a seguir los pasos de este complejo baile, de este Tetris de fusiones y absorciones, para entender cómo hemos llegado al punto en el que estamos hoy. A ver, hagamos un poco de memoria. ¿Alguien se acuerda de la caja de ahorros o del banco que estaba en su barrio? Ese que parecía que iba a estar ahí para siempre. Eran nombres que formaban parte del paisaje de nuestros pueblos y ciudades, muy ligados a su gente. ¿Qué pasó con todos ellos? Bueno, pues esa pregunta es justo el punto de partida de este viaje. Fijaos, cada uno de estos nombres que vemos aquí fue en su día una entidad independiente, con sus oficinas, su propia historia, sus clientes. Hoy, ni uno solo de ellos existe con su marca original. Son como fantasmas de un mapa bancario que se ha redibujado por completo, simplificando el panorama de una forma drástica. Muy bien, vamos a entrar en materia. Lo primero es entender la escala de esta consolidación. Vamos a ver cómo un sector que estaba increíblemente fragmentado se fue reorganizando hasta quedar concentrado en las poquísimas manos que conocemos hoy. Pero claro, para descifrar este puzzle, no nos vale solo con ver quién compró a quién. Es que es fundamental entender los mecanismos, las jugadas empresariales que permitieron todos estos movimientos. Son al final las reglas de un juego que ha terminado por definir la estructura financiera que tenemos ahora. Venga, pues vamos a definir esas jugadas clave, los 4 movimientos principales en este tablero de ajedrez corporativo. Entender bien qué es cada cosa es la clave para poder seguir el rastro de cualquier banco o caja de ahorros que haya desaparecido del mapa. El primer movimiento es la fusión. Para que nos entendamos, es como si dos ríos se juntaran para formar uno nuevo mucho más grande. Ninguno de los dos originales sobrevive como tal, sino que de su unión nace una entidad completamente nueva. El caso del BBVA es el ejemplo perfecto. Ni el Banco de Bilbao ni el de Vizcaya siguieron por su cuenta, dieron vida a un nuevo gigante. El segundo movimiento, y probablemente el más habitual, es la absorción. Aquí la cosa es más simple. El pez grande se come al chico. Una entidad, normalmente la más grande, integra a la otra. La que es absorbida desaparece y la que absorbe continúa, pero claro, ahora es mucho más grande. La absorción de Banesto por parte del Santander es uno de los casos más famosos y un ejemplo de libro de este proceso. Luego está la segregación, que es un movimiento un poquito más complejo. Básicamente consiste en separar, en escindir una parte del negocio. Las antiguas cajas de ahorros usaron mucho este mecanismo para crear bancos a los que les pasaban toda su actividad financiera. Por ejemplo, la CAM hizo esto para crear el Banco CAM. Y por último, el movimiento más sencillo de todos, el cambio de denominación. Aquí no hay mucho misterio, ni uniones, ni compras, ni nada. La empresa sigue siendo la misma, pero simplemente decide ponerse un nombre nuevo. Lo curioso es que a veces este cambio de nombre viene justo después de una fusión o una absorción, para reflejar esa nueva identidad. El paso de Banco Intercontinental a Bankinter es un ejemplo clarísimo de esto. Bien, ya tenemos la teoría. Ahora viene lo bueno. Vamos a aplicar estas reglas a un caso real, para ver cómo, paso a paso, pieza a pieza, se va construyendo uno de los mayores grupos financieros de nuestro país. Y para eso, nos vamos a centrar en el Banco Santander. Su historia reciente es un manual perfecto de cómo se crece a base de consolidación, utilizando todos los movimientos que acabamos de ver para convertirse en el coloso que es a día de hoy. Fijaos en esta cronología porque aquí se ve la estrategia perfectamente. Primero, una absorción gigante en 1999 que hasta cambia el nombre del banco temporalmente. Después, una simplificación de la marca ya para fortalecerla a nivel global. Y para rematar, 2 absorciones clave, Banesto y el Popular, que eliminaron de un plumazo a competidores directos y expandieron su cuota de mercado de forma masiva. Es que esta frase, sacada de los registros oficiales, es casi el estribillo de la canción de la banca española reciente. Aparece una y otra vez, marcando el destino final de docenas y docenas de entidades, grandes y pequeñas, que acabaron integradas en la estructura del gigante. Y ojo, porque aquí viene un punto que es crucial. Cuando el Santander absorbió al Banco Popular en 2018, no solo se quedó con una entidad, es que heredó toda la historia de absorciones que el Popular ya traía consigo. Bancos como el de Galicia, el de Castilla o el de Baskonia, que ya habían sido integrados en el Popular años atrás, pasaron a formar parte del Santander. Es un efecto dominó en toda regla, una consolidación dentro de otra consolidación. Pero que nadie piense que esto es solo cosa del Santander, aunque lo hemos usado de ejemplo, es fundamental entender que este patrón se repitió por todo el sector. BBVA, CaixaBank, Sabadell,
Todos los grandes grupos que conocemos son el resultado de un proceso muy parecido de ir integrando a otras entidades durante décadas. Y con todo este recorrido llegamos a la gran pregunta. Vale, ¿y todo esto por qué es importante? ¿Qué implicaciones tiene para el mercado y para la gente de a pie que el panorama bancario haya cambiado de una forma tan radical? Pues la consecuencia más directa es una reducción brutal de la competencia, lo que crea un oligopolio de facto. Para los clientes, productos como una hipoteca o un préstamo siguen existiendo, claro, pero la marca con la que se contrataron desaparece y con ella, muchas veces, esa conexión local que representaba. El resultado final, una concentración de poder financiero enorme en muy pocas manos. Si tuviéramos que resumir todo este baile en un solo número, sería este: 5. Hemos pasado de un mapa con docenas y docenas de jugadores a uno dominado por, aproximadamente, 5 grandes grupos. Esta cifra, así, tan simple, visualiza de una forma muy potente la escala de la transformación de la que hemos estado hablando. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, a la reflexión con la que quiero que nos quedemos. ¿Tener menos bancos significa, inevitablemente, tener menos opciones? El debate sobre si esta concentración al final perjudica o no al consumidor sigue muy abierto, pero desde luego es una cuestión fundamental que define el presente y, sobre todo, el futuro de nuestras finanzas.